Los caracteres del derecho constitucional actual. El derecho constitucional es un conjunto de normas que establecen los principios fundamentales del Estado. Así, define el sistema jurídico o político, regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. Las principales características de este derecho son: 1. Es un derecho del que emanan normas de derecho público. 2. Limita las actuaciones del Estado a través de la división de los tres poderes. 3. Dota a los individuos de derechos fundamentales y establece garantías básicas para los ciudadanos. 4. Las formas de elaboración y modificación de las normas de derecho constitucional son más rígidas que las correspondientes al resto de las normas. 5. El derecho constitucional establece un control de la constitucionalidad sobre el resto de normas. Esto sirve para que ninguna de ellas entre en contradicción con lo establecido en la Constitución. 6. El derecho constitucional tiene un tribunal específico para que se encarga de los asuntos que se violen en la Constitución y de sus interpretaciones. Los principios que rigen el derecho constitucional son los siguientes. 1. División de poderes. Las constituciones establecen esta división con la finalidad de limitar el poder del Estado. 2. Conservar el Estado de Derecho. Toda acción que realice el poder público debe estar sustentada en una norma para que el ciudadano pueda conocer el motivo de su sanción o de su incumplimiento. 3. Preservar los derechos de los ciudadanos. Los derechos fundamentales que recogen las constituciones. Por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la libertad. 4. La soberanía nacional. Este principio significa que el poder de decisión recae en el pueblo y serán los ciudadanos quienes, mediante los mecanismos estipulados, habitualmente democracia representativa, elijan sus propios poderes públicos y su organización. Del Estado de Derecho al Estado constitucional. El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. ¿Qué es el Estado de Derecho en el derecho constitucional? Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a la ley que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual. Se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios. ¿Cuál es la diferencia entre Estado de Derecho y Estado constitucional? A diferencia del Estado de Derecho, donde se hacía la distinción clásica entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en el Estado constitucional de Derecho, la separación de los poderes tiene una relación distinta, teniendo en cuenta el presupuesto de los poderes constituidos. En el estado absoluto de la autoridad, monarca, rey y emperador, determinan las normas y la estructura del poder. El poder se encuentra concentrado en una persona o en una clase política. La autoridad emite las normas, administra el Estado y la justicia. El Estado no tiene más límites que los que se imponen a sí mismo y las personas no tienen derechos sino a lo sumo privilegios. En el Estado absoluto no hay procedimientos para hacer la ley ni tampoco para aplicarla de forma que evite la discrecionalidad. En el Estado constitucional, la Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder. La Constitución es en materia orgánica y procedimental. Material porque tiene derechos que serán protegidos con particular importancia, que a su vez serán en fin del Estado. Orgánica porque determina los órganos que forman parte del Estado y que son los llamados a garantizar los derechos. La transformación de la soberanía. En el intento de disolver la soberanía en un conjunto de competencias particulares del Estado y de este modo transformar en forma jurídica un concepto jurídico, termina convirtiendo la soberanía que ha de caracterizar al poder público en el mismo poder público. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas.
En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. Por ejemplo, cuando una comunidad vota en un referéndum para aprobar o desaprobar la construcción de un nuevo centro comercial, está ejerciendo su soberanía popular. Cuando usa el voto para elegir a sus alcaldes, gobernantes o al presidente de la nación, también está ejerciendo su autoridad soberana. El principio de la soberanía del Estado y su doctrina, tenida al menos hasta hoy como doctrina científica, fue fundada en la segunda mitad del siglo XVI por el francés Jean Bodin. El concepto de soberanía, en su significado original, esencial, absoluta y superior, poseía un carácter completamente formal. El cambio de su significado que se realiza con su relativización lo muestra ahora como un concepto material y en especial como un concepto de contenido jurídico. Este concepto material de soberanía quiere expresar en cierta medida una plenitud de poder fática o jurídica. El concepto de soberanía pierde todo valor con esta transformación. Ha de observarse que en el ámbito de la comunidad internacional no se da este supuesto ideal de todo un conjunto de posibles actuaciones jurídicas limitadas en manos del mismo Estado. La idea de constitución y las comunidades jurídicas supranacionales. La idea de constitución no es tan fácil como parece. Responde a la pretensión de ordenar la vida política de la comunidad, determinando quién ejerce el poder, esto es, quién manda y las condiciones procedimentales en que se hace. Quiere decirse cómo se gobierna y con qué límites. La Constitución, en efecto, en primer lugar, es la ley política de la comunidad, la correspondencia en el plano político de la idea de ley en el plano de la naturaleza. La supranacionalidad en su sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno. Esto es en mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad, a los organismos internacionales que afectan a más de una nación. Una organización supranacional es aquella que se encuentra por encima de la nación o de un estado. Generalmente sus objetivos son entablar diálogo con los distintos estados en igualdad de condiciones y contratar o practicar distintas condiciones. Un ejemplo de estas es la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. La apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. El constitucionalismo contemporáneo proyecta el modelo de Estado constitucional como la forma de gobierno más acorde con el contexto de apertura que la mundialización requiere, pues no solo se proyecta hacia el exterior en forma de Estado cooperativo, ampliando además su sistema de fuentes, sino que al mismo tiempo este fortalece los mecanismos de garantía, en especial de las garantías jurisdiccionales, estas representadas principalmente en la conformación de tribunales constitucionales. De la misma manera, la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos y la conformación de jurisdicciones constitucionales proyecta a los jueces, esto en especial a los jueces que integran los órganos, en límites sean supremos o constitucionales, a asumir nuevos y más destacados roles en la configuración del ordenamiento jurídico y del modelo estatal. De esta forma, el denominado fenómeno de la judicialización de la política se presenta como una tendencia global emergente y acompaña también en el ámbito internacional por la creciente multiplicación de tribunales internacionales, esto en particular con la consolidación de instancias internacionales en materia de protección de los derechos humanos. En el ámbito de los derechos humanos, los jueces, como garantes de tales derechos en el orden interno, desempeñan una misión fundamental de garantía y control de los poderes públicos. Asimismo, en tanto agentes del Estado, los jueces nacionales son la pieza clave de la aplicación de la regla de previo agotamiento de los recursos internos, al ser los encargados de conocer y remediar cualquier violación a los derechos humanos, estos reconocidos en el ámbito internacional antes de que un caso se presente ante una instancia internacional. En este sentido, los jueces son en gran medida los operadores primarios del principio de subsidiariedad propio del DIDH. El derecho constitucional común. Su definición es una actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma constituyente, regulada de la validez del orden normativo, de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. Para Kelsen,
La Constitución en sentido material está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes conjunto de normas. En sentido formal, es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. Su clasificación y características de las constituciones. Según su forma jurídica son escritas y consuetudinarias, según su reformabilidad, rígida y flexible, según su nacimiento u origen, constituciones otorgadas, constituciones impuestas, pactadas o contractuales ratificadas. Principios constitucionales: legitimidad, fundamentalidad, supremacía, rigidez, inviolabilidad. El principio de supremacía, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Principio de rigidez. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Principio de inviolabilidad. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. El neoconstitucionalismo y sus críticos. El neoconstitucionalismo es una nueva teoría del derecho surgida como una respuesta a la necesidad de volver a plantear la forma en que se debe aplicar el derecho. Dicha teoría busca establecer nuevas modalidades de posicionar y entender el constitucionalismo clásico. El primer problema que se plantea al adentrarse en el estudio de esta nueva teoría radica en que es casi imposible encontrar una definición sobre su contenido. Existe una gran cantidad de exponentes y autores que aportan sus posturas al tema, pero aún falta que se pongan de acuerdo en lograr definirla. Sorprendentemente, y a pesar de no haber unanimidad sobre su definición, sí existe un consenso en cuanto a las principales características. A. Más principios que reglas. B. Preeminencia de la apoderación sobre la absorción. C. Presencia de la Constitución en el derecho. D. Omnipotencia judicial y aplicación de valores en lugar de homogeneidad ideológica. Dichas características, al aplicarse en la interpretación del derecho, dan como resultado una clara superación del positivismo jurídico. Esta afirmación conduce a encontrar que el neoconstitucionalismo es una teoría que busca que se puedan garantizar y proteger los derechos fundamentales de la persona. Esto solo se puede lograr al tomar en cuenta la justicia como el valor primordial del derecho, reconocer la conexión que existe entre el derecho y la moral, y con ello lograr la exclusión de leyes injustas. Para que esto ocurra, los jueces deben asumir un nuevo rol, en el que dejen de ser menos observadores y pasen a ser actores claves en la aplicación del derecho, porque son ellos los que tienen en sus manos la defensa jurídica de la estructura ontológica de la persona.